Buenas tardes, bienvenidos. Somos Equipo 8, integrados por los alumnos Armendariz Saavedra Fernando Alexis, De la Rosa Suárez Diego, Domínguez Cortés Uriel Abraham, Jiménez Rodríguez Oscar Iván. Y hoy les vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de una variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo de una población, conjunto o muestra. Se denota como rango igual a valor mayor valor guión menor valor. Varianza describe la dispersión o variabilidad de la variable aleatoria respecto a su valor promedio. Se define como el promedio del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria y su media. Es el segundo momento respecto a la media. Utilizando las propiedades del valor esperado, podemos determinar la varianza. Se puede definir con la siguiente fórmula. Características de la varianza. La varianza de una constante es cero. La varianza de una constante por la variable aleatoria es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable aleatoria. Desviación estándar. Mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande es su desviación estándar. La desviación estándar no puede ser negativa y se define como la raíz cuadrada de la variancia. Se denota por la siguiente expresión. Coeficiente de variación. Variación mide la dispersión relativa a la media de una distribución de probabilidad. Se utiliza para comparar la dispersión de dos distribuciones de probabilidad. No tiene unidades y se define como la desviación estándar entre la media y se denota por la siguiente expresión. La media. La media es un promedio numérico. Aunque no sea una medida de dispersión, se va a necesitar para sacar los siguientes datos. Y se denota por las siguientes expresiones, sea continua o discreta. Bueno, muchachos, ahora yo les explicaré el primer ejercicio, que es un ejemplo de discreta. Nos dice, suponga que el número de tenis de fútbol X de cierto equipo de fútbol compra cada año tiene la siguiente distribución de probabilidad. Y tenemos esta tabla de X y las f de X. Nos pide obtener las medidas de dispersión de X. Primero utilizamos la fórmula de la media, donde nos pide hacer la suma de las X por la f de X, respectivamente. Como ven, aquí en la primera X es 0 por 0.1 y aquí nuestro primer valor de 0 por 0.1 lo tenemos aquí. Y se va sumando cada uno de estos datos. Y obtenemos 1.7 de resultado. El rango es, bueno, de 0 a 3. Está al revés, pero es de 0 a 3. La varianza. La varianza se obtiene con esta fórmula. De igual manera, traemos los datos a la fórmula de la tablita y de la media que ya obtuvimos. Aquí en la tablita tenemos en el punto 0, el f de x es 0.1 y la media es menos 1.7 y esto se eleva al cuadrado. Y así respectivamente se va sumando cada uno para darnos un resultado de 0.81. Lo siguiente es obtener la desviación estándar. La desviación estándar
como ya vimos, es esta fórmula, se denota por sigma x de la raíz de la varianza. Entonces, al sacar la raíz cuadrada de la varianza de 0.81, tenemos 0.9. Finalmente sacamos el coeficiente de variación, que es la varianza, la desviación estándar entre la media. Como vimos, la desviación estándar es 0.9 entre la media, que es 1.7. Nos da como resultado 0.529. Para el ejercicio 2 mostramos lo siguiente. Una empresa de bienes raíces en la cual un vendedor gana de utilidad en unidades de 15,000 pesos por cada casa vendida, se puede considerar como una variable aleatoria X que tiene la función de densidad. Mostramos la siguiente función de X. Para el ejercicio, ¿le puedo regresar? El ejercicio nos pide obtener las medidas de dispersión de X. Como en el ejercicio anterior, tenemos que sacar primero la media con la siguiente expresión. Con un intervalo de 0 a 1 resolvemos la integral y evaluando obtenemos un resultado de 1/4. El rango lo determinamos de 1 a 0. Para la varianza también utilizaremos esta fórmula. Resolvemos también la integral, evaluando de 0 a 1, obteniendo todos los valores y sustituyendo la media en la fórmula, obtenemos 23,244 unidades de 15,000 pesos. Para la desviación estándar, sacamos raíz del mismo valor ya obtenido de la varianza, dando como resultados 0.309 unidades de 15,000 pesos. Y por último, para el coeficiente de variación, dividimos la raíz de la varianza entre el resultado que nos dio en la media, que en este caso era 1/4. Como resultado tenemos 1.23. Por último tenemos la bibliografía, en la que tomamos el libro de probabilidad y estadística aplicada para la ingeniería y las ciencias, o mejor conocido como el WIPOL. También utilizamos 2 páginas de internet y por último los apuntes vistos en clase de medidas de dispersión, del tema 2 de variables aleatorias. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.